Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es nuestra primera clase de proyectos de inversión. Esta es la materia que vamos a desarrollar. Y bueno, esta materia es una materia bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando se va a crear una empresa o cuando se va a hacer una inversión, se tiene que hacer el estudio de factibilidades de acuerdo a la empresa que se quiere desarrollar. Por ejemplo, si queremos vender algún tipo de producto o servicio, necesariamente tenemos que hacer previamente un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado implica investigar, averiguar, preguntar, consultar al mercado si es que ellos están en condiciones de adquirir los productos o servicios que queremos ofrecer. Y bueno, lo cierto es que un proyecto de inversión tiene 5 viabilidades. Cuando hablamos de viabilidad, hablamos de posibilidad. Es decir, en un proyecto de inversión, en primer lugar, se tiene en cuenta la viabilidad legal. ¿Por qué? Porque una empresa, para que pueda funcionar acorde a la situación o acorde a las condiciones del mercado, tiene que ser viable legalmente, es decir, que se tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley, es decir, la apertura, las inscripciones correspondientes, de acuerdo al tipo de empresa, si es una individual, una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, y hay que cumplir con los requisitos establecidos por la ley para la apertura y puesta en marcha de la empresa. Eso es lo que se llama viabilidad legal. Después está la otra viabilidad, que es la viabilidad comercial, en el cual se investiga el mercado, se analiza el mercado, se analiza la oferta, la demanda y la competencia, para ver, como les dije, si es que el mercado estaría dispuesta a adquirir los productos o servicios que se quieran ofrecer. En segundo lugar, en tercer lugar, mejor dicho, está la viabilidad técnica, donde se analiza la situación física y química de la empresa, de alguna manera, por decirlo así. ¿Por qué? Porque física, porque si es una empresa, por ejemplo, una industria que transforma la materia prima, tenemos que ver qué tipo de infraestructura necesita. Si es una planta industrial, si dónde va a estar ubicada la empresa, si de dónde se va a adquirir la materia prima, si qué capacidad debe tener, las dimensiones de la empresa, la ubicación, la accesibilidad, etcétera. Entonces, esa es la viabilidad técnica. Después está la viabilidad de gestión. Cuando hablamos de gestión, hablamos de administración. Gestionar la empresa, es decir, la empresa tiene que ser administrada correctamente, y para eso, en un proyecto de inversión, lo que se tiene que hacer es diseñar la empresa. Diseñar la empresa, por ejemplo, es, desde el punto de vista administrativo de gestión, es crear un organigrama de tal manera a determinar gráficamente la necesidad de la estructura orgánica de la empresa. ¿Quién va a ser el director, el jefe, el gerente? En fin, toda esa parte gráfica que se llama organigrama, en el cual se describen los cargos, los cargos. Y después están los manuales administrativos que permiten sistematizar la actividad de la empresa. Por ejemplo, el manual de funciones, que indica qué función se va a realizar, qué actividad se va a realizar, el manual de cargo, en el cual se habla del perfil de cada empleado que ocupa el cargo, el manual de procedimiento, en el cual se detallan los procedimientos y la forma en que se debe realizar la actividad en cada función que le quepa realizar a los empleados, ¿verdad? Entonces, esa es la viabilidad de gestión. Y a la postre o al final está la viabilidad financiera, o el estudio de la rentabilidad, que es lo que vamos a insistir con mayor énfasis en este curso. Y la viabilidad financiera es la que permite determinar el rendimiento que obtendría la futura empresa que se va a desarrollar. Es decir, si es que la empresa requiere una inversión, de cuánto es la inversión que requiere y si esa inversión sería o no rentable. Y eso se proyecta en un flujo de caja y se analiza la rentabilidad estudiando, por ejemplo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar desarrollando nosotros lo que sería el valor actual neto. Y cabe acotar que el valor actual neto es una medida de rentabilidad que nos permite estimar la rentabilidad, es decir, el rendimiento de una inversión. Y eso se realiza mediante este procedimiento que vamos a desarrollar, ¿verdad? Acá tenemos un supuesto, ¿verdad? Una supuesta empresa.
en el cual dice la empresa Lilo S.A. pretende ampliar su mercado comercial, abriéndose paso para el interior del país. Para el efecto, la Administración Financiera ha elaborado un cuadro proyectado de los ingresos y egresos estimados de modo a calcular la rentabilidad que se obtendría con la ampliación del área de venta, y los datos son como sigue. Y acá tenemos un flujo de caja proyectado a 4 años. Esta es la situación. Año tenemos 0, que es el año de la inversión. Año 1 en adelante es el momento donde ya aparece la actividad de compra y venta. El año 0 se llama así porque en este año lo que se hace es invertir, es decir, comprar todo lo que se requiere para la realización de la actividad de la empresa. En el año 0 se invierte, se compra maquinarias, se compra infraestructura, en fin, todo aquello que requiere la empresa para su puesta en marcha. Y se llama año 0 porque en ese año solamente se invierte. Y como les dije, a partir del año 1 es donde empieza la actividad. Bueno, lo cierto es que tenemos este flujo de caja que dice ingreso, y acá nos dice que en el año 0 no hay ingreso porque aún no hay actividad, pero sí hay egreso. ¿Por qué? Porque como les dije, en el año 0 ya se empezó a comprar lo que se va a requerir la apertura de la empresa. En el año 1 sí, el ingreso es de 5.000, el supuesto egreso es de 1.000. En el año 2 el ingreso es de 10.000, el egreso sería de 1.500, etcétera, etcétera, hasta el año 4 con ingreso y egreso respectivamente. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos que hallar el flujo de caja. Y el flujo de caja, o como dice acá, flujo neto, es la diferencia entre ingreso y egreso. ¿Verdad? Atiendan acá, es igual, entonces yo resto. Ustedes con la calculadora, ¿verdad? Ingreso menos egreso. O sea, 0, 1, 10.000, el resultado es menos 10.000. Lo mismo, en el año 1, donde ya aparece el año 0 es negativo el flujo. ¿Por qué? Porque hay solamente gasto, es decir, se compra, hay erogación, hay salida de plata para comprar lo que se requiere para la puesta en marcha de la empresa. En el año 1, en cambio, ya aparece la venta y el ingreso es la venta, y el mismo, el flujo neto sería, o flujo de caja va a ser igual a el ingreso, que es 5.000, menos el egreso, que es 1.000, y sería de 4.000. Y así en cada año. En el año 2, por ejemplo, el ingreso es 10.000 y el egreso es de 1.500. Por lo tanto, el flujo es de 8.500. Y así sucesivamente acá vamos a desarrollar, y tenemos de que el flujo neto es de, o sea, este es el flujo de caja. Año 0 negativo y los siguientes años nos da positivo. ¿Verdad? Y esto se desarrolló de esa manera. La tasa, la inversión, para eso hay que desarrollar la fórmula, ¿verdad? Una formulita que se llama ponderador o factor de descuento. ¿Qué voy a poner? Se llama factor de descuento, ¿verdad? Y la fórmula es así. La fórmula es igual a 1, ¿verdad? Dividido, paréntesis, 1 más la tasa, le voy a llamar yo I a la tasa. I a la tasa de rentabilidad es la tasa de rendimiento que se pretende obtener. Es decir, vamos a suponer de que se quiera hacer una inversión. ¿Y qué ocurre? El que va a poner la plata para la inversión nos va a decir cuánto es el porcentaje de rendimiento o de rentabilidad que quiere para invertir. Es decir, yo invierto 1.000 millones de guaraníes, por ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero una rentabilidad del 20%, del 50%. Entonces, esa es la tasa. Acá nos dice que, en este ejercicio nos dice que la tasa es del 20%. ¿Por qué? Porque el dueño de la plata quiere obtener un rendimiento, una rentabilidad del 20%. Por lo tanto, al 20%, y se trabajan tanto por uno, ¿verdad? Y la fórmula es así. Después voy a copiar esta formulita acá, copio y pego acá, ¿verdad? Entonces, la fórmula es 1, o sea que 1 dividido 1 más I a la potencia. De ahí les pego a la potencia N, ¿verdad? Y N vienen a ser los años, ¿verdad? Los años. Entonces acá puso nomás la fórmula de cómo se calcula la tasa. Acá repito, 20% porque el dueño de la plata quiere obtener 20% de rentabilidad. Y hacemos el procedimiento con la fórmula. Entonces, yo hago la fórmula acá, ustedes hacen su calculadora. Y la fórmula es 1, o sea, yo hago así como es igual
1 dividido, paréntesis, 1 más. La tasa es 20%, en tanto por 1 es 20 dividido 100, que da 0,2. Y eso hago a la potencia 0 sería. El primero es 0, porque el año es 0. Entonces, n es el año. Entonces, a la 0. Y ahí le doy enter y me da 1. Lo mismo acá. Es igual 1 dividido, paréntesis, 1 más, la tasa es 0,2 porque es 20%, ¿verdad? Cierro paréntesis, le pongo otra acá, en este caso, para el Excel, ¿verdad? El símbolo de potencia, y a la 1, año 1 es a la potencia 1, y es igual, y me da ese ponderador. Lo mismo, en el año 2 es igual 1 dividido, paréntesis, 1 más 0,2, cierro, ¿verdad? Yo estoy poniendo el 2 directamente en ese, pero hay que poner acá siempre el tema de potencia, ¿verdad? Potencia, y luego 2, sería 2 y me da ese valor, ¿verdad? Yo hago de esa manera, ¿verdad? O sea, acá era 1, pero yo apreté nomás ya acá y salió el número de la casilla, pero es a la 2, a la 0, acá a la 0, a la 1, a la 2, acá o el otro es igual 1 dividido, paréntesis, 1 más 0,2, cierro paréntesis, otra vez acá a la potencia, y en este caso al cubo. Puedo apretar acá el 3, yo, o pongo acá 3 y me da, ¿verdad? Lo mismo acá. Es igual 1 dividido, paréntesis, 1 más 0,2, cierro paréntesis. Ahí le pongo entonces el símbolo de potencia. Ustedes van a hacer con la calculadora a la cuarta. Entonces pongo 4. O en ese le puedo poner acá la casilla a la cuarta y me da. Ustedes así hacen con la calculadora. Y tengo los ponderadores. Entonces, esta es la tasa del factor de descuento que se hizo con esta formulita, ¿verdad? 1 más 1 más i, que es 0,2 porque es 20%, si es 30 va a ser 0,3, si es 50 0,5, etc. A la potencia n, y n son los años, a la 0, a la 1, etc. ¿Estamos? Y luego hallo el VAM, que es el valor actual neto, que es el flujo de caja, que es este flujo multiplicado por la tasa de descuento o tasa de rentabilidad. Y es así, es igual y multiplico el flujo, que es menos 10.000, multiplico por la tasa, por el ponderador, que en el caso es 1 y me da menos 10.000. En el año 1 va a ser igual y multiplico el flujo neto por el ponderador y me da 3.333. En el año 2 es otra vez el flujo, multiplico por el ponderador, usted con la calculadora hacen todo eso, 5.903. En el año 3 es igual el flujo de caja o flujo neto por el ponderador es igual. Y en el año cuarto, el último año, es igual lo mismo, el flujo multiplico por la tasa de descuento 0,48 y me da, ahí está. Y ese es el valor actual. Y la suma de todo esto, la sumatoria, menos 10.000, más 3.000, más 5.000, más 8.000, me tiene que dar entonces el VAN o valor actual neto, ¿verdad? La sumatoria. Entonces acá voy a sumar yo, hago la suma y me da 15.199. Y este es el valor actual neto, ¿verdad? Ese es el valor actual neto, ¿verdad? Entonces, el valor actual neto me dio 15.199. Eso significa de que este flujo de caja que arrojó este resultado de menos 10.000, 4.000, etcétera, a la tasa del 20%, se obtendría un rendimiento de el 20% más 15.199, lo cual nos indica de que se supera el valor actual neto a la tasa del 20%. Entonces, es decir, se obtendría un rendimiento mayor al 20%. Y si acá está el 20%, es porque el dueño o el que va a invertir, el que va a poner la plata, quiere 20% de rentabilidad. Y acá nos dice de que se obtendría 20% más 15.199, ¿verdad? Eso quiere decir de que se superaría el 20%. Y con esto podemos decir de que es rentable la inversión, ¿verdad? Es rentable la inversión. ¿Por qué? Porque se obtendría más
rendimiento de lo mínimo esperado. Lo mínimo esperado es 20%. Como les dije, se obtiene 20% más 15.199. Esto es guaraníes. En guaraníes sería este el resultado. ¿Verdad? Sería en guaraníes. Bueno, esa es la situación. Ahora, lo mismo yo quiero que hagan con los otros resultados. Una aclaración. El BAM, ¿verdad? O el valor actual neto, puede ser igual a cero. Si es igual a cero, vamos a suponer que aquí hubiese, en vez de darnos 15.000, nos hubiese dado cero. Eso significa de que exactamente eso tendría 20% de rentabilidad o rendimiento. Puede ser de que el BAM sea, puede que el BAM sea mayor que cero. ¿Verdad? Puede que el BAM sea mayor que cero. Y si es mayor que cero, es esta la situación que nos dio justamente en este ejercicio, ¿verdad? Que se obtuvo 15.199, es decir, es mayor que cero. En este caso, dijimos que si el BAN es cero, se obtiene exactamente el 20%, por lo tanto, sí se realiza la inversión. Si el BAN es mayor a cero, con más razón, sí se realiza la inversión, porque se supera la tasa mínima esperada de rendimiento. Y puede ser que el BAN sea menor que cero, ¿verdad? Puede que el BAN sea menor que cero. Si el BAN es menor que cero, quiere decirle que saldría negativo. Menor que cero, saldría negativo. En ese caso, se dice no a la inversión porque no se alcanza el 20% mínimo, que es lo que pide ahora. Puede ser 30, 40, acá más pide 20. Y si hubiese salido, en vez de 15.199, hubiese salido menos 15.000, por ejemplo, que sale, por ejemplo, menos 15.000, ¿verdad? Vamos a suponer que este fue el resultado. Y ese sería el caso en el que el BAN es menor que cero. Y en ese caso no se realiza la inversión. Entonces, en estos dos casos sí se realiza, si es igual a cero, si es mayor que cero, pero no se realiza si es menor que cero porque no se alcanza el 20% mínimo, que sería la rentabilidad del valor actual neto. Bueno, este ejercicio es lo que van a hacer ustedes con la parte del banco. ¿Verdad? Con la parte del banco. Creo que hay tres ejercicios. Este ejercicio está resuelto en el ejercicio que les pasé. Trabajo práctico es hacerlo otro y tiene puntaje para el examen parcial. Cualquier cosa, me consultan. Seguimos hablando.